Hola amigos, buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy vamos a romper el formato del programa. Cerraremos esta semana con tantas convulsiones con la participación del expresidente de la República de Panamá, el doctor Ernesto Pérez Valladares. Presidente, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, encantado siempre con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos y a toda la audiencia. Nos sentimos distinguidos que usted nos brinde parte de su tiempo para hablar no con nosotros, sino con el país entero y el mundo que nos escucha a través de las vías tecnológicas. Muchas gracias. Aquí no hay tiempo que perder. Panamá está en una encrucijada en este momento, al igual que otras naciones, pero circunscribámonos a nuestra patria. Las expresiones vertidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, son confusas, incluso rayan muchísimas veces en lo falso, en la mentira. Una mentira que repite. Yo recuerdo, no sé por qué me viene a la memoria Joseph Goebbels, ¿no? Con la técnica esa de repite una mentira varias veces que al final va a sonar como una verdad. Crudamente lo digo porque no tengo otra forma de decir las cosas. Bien. Con motivo de la presencia en Panamá de una visita oficial por parte de Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, que no es poca cosa, hubo esta conferencia de prensa donde el señor Hegseth le rindió cuentas al presidente Trump de su visita oficial a Panamá. El mandatario estadounidense lanzó varias expresiones, entre las cuales recojo una. Él dice: Estados Unidos ha enviado muchas tropas a Panamá y aumentará su presencia militar. Repito, el informe de Hegseth y que él responde, pero además de eso, presidente, habla que de acuerdo a Hegseth, lo que él informa, lo que se habló en su reunión con el acuerdo firmado, acuerdo que difiere mucho la versión española a la de inglés, dice que el presidente Mulino permite fortalecer la presencia militar de los Estados Unidos en Panamá para proteger el canal. Su opinión, presidente. Bueno, es totalmente falso lo que dijo Trump, totalmente falso lo que dijo Hackett, que dicho sea de paso, él como el resto del gabinete del señor Trump padecen o tienen las mismas características de ser mitómanos, de ser gente mentirosa, de ser gente que basa sus aseveraciones en falsedades con el propósito de lograr su fin, que quién sabe cuál será. Y en efecto, es una táctica vieja nazi de los tiempos de Hitler y de Goebbels y esta gente, que este tipo ha recuperado. Lo más triste de todo esto no es solamente la cantidad de personas que, igual que Trump, dicen mentiras en ese gabinete, sino que hay una gran cantidad de votantes norteamericanos que le creen y que son tan y tan ignorantes que ni siquiera saben dónde queda Sudamérica, dónde queda Panamá, pero le creen lo que dice Trump. En el tema específico de la visita de este señor a Panamá, evidentemente hubo dos comunicados diferentes. Uno de los dos es mentira, o quizás los dos son mentiras. Verdaderamente ya tú no sabes ni qué es verdad ni qué es mentira en los términos de que esta gente está hablando. Lo cierto es que a mí me parece que el presidente Mulino le debe una explicación formal al país, no en Perú, aquí en Panamá. Creo que tiene que hacer una conferencia de prensa y una comparecencia nacional para explicar exactamente qué fue lo que se acordó, para que no haya dudas y para desmentir de frente, como se debe hacer, a un presidente que basa su política exterior en mentira. Mira, esto, amigos, yo desde pequeño aprendí, porque, bueno, yo estaba en una escuela casi que rural en Chiriquí, que el bullying tú no le puedes permitir a nadie, aunque sea más grande que tú. Aunque te pegues, tienes que pelear. Tú no le puedes seguir permitiendo y complaciendo el bullying de este señor a todo el mundo y particularmente en el caso nuestro a nosotros. Porque déjame decirte algo más. La última amenaza que puede esgrimir es una invasión. Y créemelo que eso no es posible. Porque al final del día, la seguridad del canal depende de nosotros, no de él. Al final de las negociaciones de los tratados, hubo una investigación por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos
de qué número de personal se necesitaba para garantizar, entre comillas, la seguridad del canal. En aquel momento que nosotros no teníamos acceso ni siquiera a las instalaciones canaleras, se dijo que eran un mínimo de 100.000 soldados permanentemente custodiando el canal de Panamá. Hoy día, por supuesto que eso ya no es verdad. Ahora mismo una mochila destruye el canal. Ahora mismo un misil destruye el canal. O Un sea, dron. el hecho de que están aquí para defensa del canal, además de ser ilegal, porque nosotros tendríamos que pedirlo, como dice nuestro tratado, y no lo vamos a hacer, el canal es indefendible. La única defensa del canal es el cariño y el respeto de los panameños. Presidente, habla usted de Perú. Vamos a aclarar. El presidente de la República, José Raúl Mulino, en visita oficial a Perú, él declaró, cito, y me gustaría escuchar a su opinión. Primero, él se refiere vuelve al multilateralismo, pero lo hace un poquito tarde, a mi juicio, lo he dicho y lo sostengo. Creo que un poquito tarde recurrir a esa figura que fue, y usted lo sabe porque usted fue parte de todo esto, somos la misma generación esta, de los tratados del canal, que obtuvimos el triunfo, la victoria por el multilateralismo que se estableció como estrategia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, presidente? Totalmente de acuerdo, así es. Presidente Molino, lo cito, comillas, dice, debemos resaltar el multilateralismo como una fortaleza y tenemos los pueblos pequeños frente a uno que tiene su verdad y no necesariamente es ni la histórica ni la real. Y dice que ese país se está tratando de imponer a la brava lo que a bien tiene, lo que le interesa. Eso lo hace en Perú. Usted dice que debe hacerlo en Panamá. Creo que eso es innegable, es una forma que tiene que hacerlo mirándonos a nosotros, ¿no? No desde Perú. Estoy de acuerdo con eso, presidente. Yo creo que no es solamente eso lo que tiene que decir. Evidentemente, esa es una de las cosas que podemos concluir, que tenemos que hacer un esfuerzo que no se ha hecho por lograr el apoyo multilateral, al mismo tiempo que tenemos que hacer una campaña de divulgación tanto interna como externa de la realidad y verdades del canal para desmentir a Trump. Pero él tiene, en estas circunstancias, me parece a mí, su gobierno y él tienen que explicarle al país exactamente qué fue lo que se conversó, exactamente qué fue lo que pasó, exactamente qué es lo que significa ese memorándum de entendimiento, exactamente cuánta gente es que van a mandar estos gringos acá, exactamente cuál es la forma en que se va a manejar el fuerte que ahora le volvieron a denominar como lo denominaban ellos en los tiempos de la colonia, los Por, fuertes que nosotros, los fuertes que nosotros cambiamos de nombre y que ahora ellos quieren renombrar como sus tiempos coloniales. Él tiene que explicarle al país exactamente qué es lo que ha hecho, qué es lo que se ha firmado. Porque yo tengo información, no puedo decir la fuente, evidentemente, pero tengo información que se pensó incluso que el memorándum de entendimiento lo firmara el presidente. Y luego él se negó y dijo que no iba a firmar esa X. Así es que yo entiendo que ha habido mucha presión. Yo vuelvo a reiterarte que frente a la presión de un bullying, tú no puedes bajar la cabeza. Tienes que responderle con igualdad de condiciones, como si fuéramos igual. Como lo que ha hecho China. Digo, China lo puede hacer militarmente, pero China se le ha parado bonito y le ha dicho, mira, usted a mí no me venga a rofiar. Creo que los panameños podemos hacer algo similar. hay, Bueno, hay un poco en la línea de lo sucedido con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, hay varias líneas de conversación. Una está el tema de la presencia militar a que aparentemente va a crecer de Estados Unidos en Panamá y que el presidente Trump alardea de que ya es así o que está por ser así. Y por el otro, lo que ha sucedido con los peajes del canal. Que en la visita previa del secretario de Estado, Marco Rubio, Estados Unidos salió con un pronunciamiento de que su paso iba a ser gratuito para los buques de guerra. El canal de Panamá, como 24 horas después, salió con un comunicado, recuerdo, muy escueto a decir que eso no era así. Y el gobierno también salió a decir que no era cierto, que iba a haber un peaje gratuito porque el tratado de neutralidad, etcétera. Eso fue en la visita de Marco Rubio. Sin embargo, ahora lo que ha surgido es la política de Estados Unidos de first and free, que todas las traducciones la han puesto como primero y libre, pero que en realidad lo que va a significar sí va a ser un nivel de primero y gratis,
porque ahora lo que hablan es que el Estado panameño de alguna manera les va a reembolsar lo que ellos paguen en ese peaje de los buques de guerra. Y quería, para hablar como de los aspectos puntuales de esta visita, conocer su posición al respecto de este cambio que ha sucedido por parte del gobierno de Panamá versus lo que nos dijeron en enero. Camila, eso es una muestra clara de no saber decir no. Es buscar un acomodo, es darle la vuelta. Además, basado sobre mentiras, porque es verdad que Marco Rubio dijo aquí en Panamá una cosa y el comunicado dice otro, igual que es el tema con este señor último que estuvo. Aquí dicen una cosa, allá dicen otra. Evidentemente lo que tratan de hacer ellos es complacer a su votante, tú sabes, a su membresía. Y a su jefe, al jefe. Por supuesto, y al anaranjado jefe. Sí, eso es así. Pero bueno, en este tema verdaderamente no se puede. Primero hay que ver de qué estamos hablando. Creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, pasaron 40 buques de la Armada norteamericana. Esos buques pagan por desplazamiento de agua una tarifa de creo que es $30,000 o no sé. Lo total que pagaron el año pasado no pasa de $6 millones. Hay que ser miserable, verdaderamente miserable, para un país con los presupuestos que tiene con los gastos militares que tiene, negarle a pagar a Panamá por el uso de nuestro canal una cifra tan ínfima para ellos. Verdaderamente es miserable, es como una humillación a Panamá y así debemos entenderlo. Yo creo que eso no se trata de economía, se trata de humillación. Creo, sinceramente, que cualquier cosa que se haga para no cobrar va a ser una violación de los tratados del Canal de Panamá, sobre todo, el tratado vigente, el tratado de neutralidad. Así es que yo espero que eso verdaderamente se reconsidere y que no haya un paso gratuito recompensado de ninguna manera. De ninguna manera. Ellos deben pagar lo que tienen que pagar y nosotros pagaremos por los servicios que nos brinden ellos igualmente. Y no puede Panamá prestarse a la violación del Tratado de Neutralidad bajo ninguna circunstancia. Sería un crimen de lesa patria. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Eso sería el inicio del fin de nosotros como país. Eso no puede ser. No puede ser. Tengo un corte comercial. Regresamos en breve. ¿Sabe por qué? Porque hay una parte histórica que yo quiero que usted tenga bien de velar. Y estoy seguro que va a ser muy bueno para efectos del conocimiento de nuestra exigente audiencia, que son personas inteligentes. Viene más. No, de hecho es menos, porque yo también está también las cifras para un bien chequeado que hicimos, y en 25 años los buques de guerra de Estados Unidos habían pagado $26 millones. O sea que estamos hablando como de, en promedio, $1 millón al año. Y eso es mientras ahorita está haciendo alarde Trump de que al siguiente año le van a dar un presupuesto de $1 trillón al Pentágono. Por favor. Así mismo. O sea, hay que ser miserable, ¿verdad? Es que justamente es un tema de mensaje. O sea, esto es solo el tema del mensaje. Es una humillación. Eso es lo que es. Tal cual. Pero sabe que, presidente, también hay algo de provocación. Ojo. Guillermo, sí, pero déjame decirte algo que no se puede decir en cámara. Nosotros estamos en Facebook Live, así que seguimos en cámara. En televisión hacerlo. Pero lo puedes decir por chat aparte si quieres. Nosotros tenemos que estar claros en que el canal es nuestro o no es de nadie. Y eso no es solamente hay que estar preparado para hacerlo. Yo me acuerdo en las negociaciones del tratado, nosotros siempre tuvimos un plan B, y el plan B era volar Madendam. Yo recuerdo perfectamente. Bueno, entonces, la única protección que tiene es la nuestra, no tiene otra. Eso hay que saberlo claramente. Los mensajes son importantes. Son muy importantes, sobre todo frente a un bully. Y si alguien sabe controlar los mensajes y los visuales y lo que proyecta, es Trump. Así ha llegado hasta donde está. Sí. Así mismo es. Bueno. Presidente, vamos a establecer la diferencia entre un memorando de entendimiento y algo que tú dominas muy bien porque te tocó con el presidente de los Estados Unidos, lo que se llama non-paper. Sí. Hacer la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Para que tú... ¿Ustedes leyeron el memorándum de entendimiento? Permiso. Adelante. Permiso. Venga. Camila, venimos.
2, 1. Aprovecha el Spring Sale by Simmons. Del 1 al 15 de abril, llévate los colchones Simmons Beauty Rest con hasta 30% de descuento. Renueva tu descanso y florece tus sueños con Simmons. Amigos, el doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, es nuestro invitado hoy, cerrando una semana de muy alto nivel con la presencia de un exmandatario. Presidente, la figura esta del memorando de entendimiento, a ver, en la humanidad tenemos diferentes tipos de mentirosos, ¿no? Están los mentirosos seriales, así como los criminales seriales, ¿sabes lo que estoy hablando, no? Igualito, hay de eso, el patológico, pero la mitomanía en el juego de la política es muy peligrosa. Hay que entender eso. La negación en un comunicado oficial conjunto entre lo que dice Panamá y lo que dice los Estados Unidos son muy delicadamente tratados el tema de la soberanía. El de Panamá habla de la soberanía, el de los Estados Unidos ni siquiera lo roza con el pétalo de una rosa. Nada, no menciona eso. Para efecto de la firma de documentos, yo voy a pedirle a usted, porque usted tuvo la experiencia en la Casa Blanca, en el Salón Oval, de reunirse con el presidente, creo que era Bill Clinton, no, si mal no recuerdo. Sí. Y usted se reúne con él y hay una figura muy poco conocida, que es el non-paper, ¿correcto, presidente? Hay una figura que se llama así en diplomacia, sí. Bien, en diplomacia. Pero un memorando de entendimiento es de conocimiento público y mundial. Este es interno. Explíquenos, por favor, presidente, eso porque ¿de qué estamos hablando? Bueno, el non-paper sale cuando tú tienes una negociación y tienes que mantener las ofertas de ambos lados de alguna manera en privado porque no hay nada acordado. Entonces se establece una comunicación que puede ser escrita o puede ser verbal, diciendo, mira, esto es lo que nosotros podemos negociar o queremos negociar. Pero se mantiene, como no está acordado, se mantiene en privado. Un memorándum de entendimiento es exactamente lo que dice el nombre. Llegaron a un entendimiento. Las dos partes. Ambas partes Claro. dicen, esto fue lo que acordamos. Ahora bien, yo hubiera esperado que ese memorándum de entendimiento famoso, que dicho sea de paso, no he tenido el ánimo de leerlo porque verdaderamente me da repulsa. Ese memorándum de entendimiento debió haber sido firmado por las partes. No que ahora hay una versión para complacer a Panamá y hay una versión para complacer a la gente naranja de Trump. Eso no puede ser. Eso no es ningún entendimiento. Ese es un memorándum de posiciones. No es un memorándum de entendimiento. Por eso yo te digo que uno de los dos es falso o los dos son falsos. Y no sabes tú qué fue lo que realmente se acordó. Para cerrar el tema este del memorando de entendimiento, presidente, que firmó. Bueno, pero no cerrarlo todavía. No está bien, pero el ministro de Seguridad de que lo firma, eso hay que tenerlo claro. Según Hegseth, secretario de Defensa, dice que incluye la presencia militar en las antiguas instalaciones militares. Menciona una que dice Fort Sherman y la ejecución de operaciones conjuntas en instalaciones o estaciones aéreas y navales. Este país no tiene militares, presidente. ¿Cómo es eso? Bueno, se está usando el eufemismo de llamar al Servicio Nacional Aeronaval una fuerza militar. Evidentemente, hay que decirlo con claridad, sí es una fuerza militar. O sea, no Militarizada, digamos. especializada, pero es una fuerza militar, evidentemente. No es una policía, que es lo que originalmente se había definido. Bueno, y esta presencia de ellos, lo que hace, hasta donde yo entiendo, lo que hay es un acuerdo para hacer ejercicios en conjunto, presencia rotativa, no hay una presencia permanente de ellos. Y luego, lo que no logro entender es el propósito. Porque si no hay una base militar para agredir a algún otro lado, ¿cuál es el propósito de todo esto? Me dicen, no lo he podido comprobar, que una de las explicaciones que dieron es que en una posible guerra con China, fíjate tú por dónde va esto, las selvas chinas se parecen a las selvas panameñas y que en consecuencia,
Yo no sé si eso es verdad, Guillermo, digo, a mí no me hace ningún Pregunté, sentido. son tropicales. No me hace No. ningún sentido, pero eso es lo que me explica, lo que Claro. dice. Y entonces ellos quisieran pues mantener el entrenamiento de su ejército en selvas tropicales como las nuestras. A mí me parece un absurdo, pero bueno, eso es lo que dice que se diga. Dalia. Sí, era como cuando las selvas panameñas se parecían a las selvas vietnamitas En en su Vietnam, sí, momento y era exacto. el mismo Pensé concepto. eso mismo pensé. Yo, Ajá. yo creo que hay que también visualizar, o sea, primero el tema de los mensajes que estamos hablando. No es casualidad que cuando el secretario de Defensa, Hexet, se refiere a estas bases, utiliza los nombres Sí, claro. antigua zona del canal. No es Colonia. casualidad que se refiere al área como la zona del canal, a pesar de que la zona del canal no existe hace más de 25, porque la zona dejó de existir antes de que se pasara a la reversión completa. Y hay que visualizar también la parte geográfica de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando que en la entrada del Pacífico está el puerto de la discordia, que es el puerto de Balboa, ¿no? El puerto que ahorita controla una empresa china, que fue, recordemos que el mensaje empezó con el tema de los puertos, hace 4 meses cuando empezamos con todo esto. De Una empresa hongkonesa, pero una empresa, sí, una empresa que hoy por hoy es una empresa ligada, o sea, China, ¿no? Los puertos, cruzando el canal, cruzando la entrada del canal, está lo que era una de estas no bases, ¿no? No bases que se van a instalar en el área del canal, por parte donde va a haber este tipo de, no sé, entrenamientos o este movimiento rotativo que ellos mencionan, que es la antigua base Rodman. Eso está cruzando el canal del puerto de Balboa. Y en la entrada del Atlántico pasa exactamente lo mismo. Está el puerto de Cristóbal, también en discordia con esto de Hutchinson, que si lo va a comprar BlackRock, esa es una transacción multimillonaria que se está cosiendo por otro lado. Y cruzando la entrada del canal está el antiguo Fuerte Sherman, que es del otro lugar donde se está hablando que se van a hacer estas operaciones. Lo que estamos viendo es que si justamente esa transacción multimillonaria se da, vamos a tener unos movimientos militares estadounidenses de forma rotativa, pero de largo aliento, que fue parte de lo que se dijo, de un lado de la entrada del canal, y del otro lado un puerto controlado por una empresa norteamericana. Es hacia donde vamos con lo que se ha acordado y con lo que se está diciendo que va a suceder en la compra de los puertos. Entonces, si bien no están hablando de bases militares permanentes, lo que da a entender es que va a haber presencia de estas tropas estadounidenses de forma constante en unas infraestructuras que existen y que en caso de, porque como decía el expresidente Pérez Valladares, en caso de una guerra con China, hay que ser realistas, en el año 2025 o 2030, cuando sea que se prevé que eso podría pasar, la guerra con China no va a suceder en las selvas chinas. Eso va a ser una guerra que nos va a llevar a todos de por medio. Bueno, Y las bases, no bases, ¿no? El ex fuerte Sherman y el antiguo fuerte Sherman y la antigua base naval de Rodman van a ser estructuras que rápidamente se van a poder convertir en bases militares. O sea, estamos hablando de un reconocimiento de la infraestructura y una presencia que puede significar a largo plazo y activarse de una forma muy distinta en el futuro. y Entonces, volvernos un mayor blanco. ¿a qué estamos cediendo? Y, como bien decía el expresidente, ¿para qué? O sea, ¿qué está buscando Panamá de toda esta negociación y de todas estas concesiones que hemos ido haciendo por los últimos 4 meses sin un fin claro? Porque si el fin es que a Trump se le olvide, primero no se le va a olvidar. Y si el fin es que podamos poner en el comunicado lo de la soberanía sin que nos regañen, sí, sí, que ellos hablen de su soberanía y no les decimos nada, estamos ganando poco con todas las concesiones que estamos haciendo. sí mismo eso, o sea, yo coincido plenamente contigo, además de que te voy a decir, vamos a ver, ¿cómo se defiende el canal en una guerra con China cuando China tiene la capacidad de mandar un misil intercontinental desde allá? O sea, con una base en Rodman, con una base en Sherman,
Ay, por favor, o sea, nosotros no nos podemos estar chupando el dedo en el siglo XX, en este siglo XXI con las capacidades militares que tienen ambos países. No nos echemos cuento. O sea, esta necedad de este señor Trump, verdaderamente no logro entender cuál es su problema. Porque déjame decirte algo más. Vamos a ver. El Hutchinson Whampoa, que así se llamaba cuando se dio esa concesión, era una empresa de Hong Kong cuyo principal accionista era un señor que se llamaba, o la familia Lee Ka-shing, que eran hongkoneses, pero eran hongkoneses de nacionalidad británica. Igual que la mayoría de los accionistas de ese momento eran extranjeros, no eran chinos. Sí, ahora sí tiene una conexión con China porque es que ahora resulta ser que Hutchinson tiene intereses en China y el gobierno chino y el Partido Comunista Chino entonces ahora los puede apretar si no hacen las cosas como ellos quisieran. Pero ¿cuál es el propósito de tener o la pelea que tienen esta gente con, porque es que dicen los gringos que es que ahí pueden haber espías? Mire, déjeme decirle alguna noticia que quizás pasó desapercibida hace algunos meses. En todos los puertos de los Estados Unidos, las grúas de pórtico son hechas en China. Y en esas grúas de pórtico se encontraron aparatos que permiten, por ejemplo, en un momento dado, no solamente dar seguimiento físico, sino cerrar y parar todas las grúas de pórtico desde China. Vía internet, las paran, las paralizan y se paralizan todos los puertos de los Estados Unidos. El 80% de las grúas de los Estados Unidos y de sus puertos son ese tipo de grúas. Que vayan a ver la viga que tienen en su ojo y no la bruscan en el ojo ajeno. Además, nosotros tenemos ya, afortunadamente, un audito que demuestra claramente que estos señores del Panama Ports incumplieron y le dieron la vuelta al contenido de nuestro contrato original. Además, hay una demanda de inconstitucionalidad. Por un lado o por el otro, nosotros tenemos que salir de esa relación con esta gente porque no han cumplido y porque no están representados los mejores intereses del país con las modificaciones que se hicieron a ese contrato. Presidente, al regreso tengo un corte comercial. Me va a permitir usted desclasificar la historia. Y vamos a conocer algo que hemos dicho en este programa, pero que creo que es el momento preciso para los que no nos escucharon en ocasiones anteriores, que estén enterados acerca de cómo es el tema en los puertos panameños. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Yo creo que lo que dijo Dalia es importante. En ese momento, lo dijiste tú, presidente, Hong Kong no pertenecía al régimen chino. No sé si me he explicado, ¿no? Era absolutamente británico. Pero es que también lo que no es consecuente es que hace un mes se emitieron estos comunicados diciendo que eso de que de que el Partido Comunista Chino controla los puertos es una falsedad y no vamos a tener conversaciones basadas en falsedades y ahora haces esta ¿Qué es lo concesión. que está pasando? Dalia, ¿es que esa es la realidad? Y haces una declaración Haces esta conjunta en la que hablas concesión. de la problemática presencia china. Haces esta concesión dándoles la razón de que sí, es que se tienen que hacer movimientos para la protección del canal porque están los chinos metidos en el puerto. Estás contradiciendo los comunicados de hace un mes donde decías que todo era falsedades. Entonces, o se enteraron de algo, tenía evidentemente Estados Unidos información particular sobre lo que sucede en los puertos, o simplemente estamos dando de nuevo concesiones sin necesariamente sacar nada a cambio o lograr una... Permiso, Pero Dalia. mira, Camila, el problema es que tú para atacar el canal, tú no necesitas tropas, eso, olvídate, ni para cuidarlo, mucho menos, por favor. Por favor. Eso es Disney World, es un detalle, ¿no? permiso, don Guillermo. Una Camila, fantasía. Adelante. venimos, Camila. Amigos, una realidad inobjetable es que hay dos tormentas desatadas, la económica y la financiera. Así se debate el mundo en este momento. Pero ¿saben qué? No tenemos tiempo para ver lo que está pasando a nivel global, sino lo que está pasando aquí en nuestro patio. Presidente, vamos a desclasificar la historia. ¿Cómo los Estados Unidos no participa y por qué no participa como debía ser en principio en la licitación por los puertos de Panamá? Que usted era el presidente de la República, usted estaba en Asia, me corrige por favor,
y recibe una llamada del ex secretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz, ¿ok? Para decirle que quería reunirse con usted. Él representaba una empresa grande que se llama Bechtel, ¿no, presidente? Me corrige, ¿ah? Sí, así es, el presidente de la junta directiva de Bechtel Corporation. ¿Cuál es la realidad, el fondo de esto, para que tenga bien explicarnos cómo ellos hacen el acercamiento para que puedan ellos manejar los puertos de Panamá, presidente? Con mucho gusto, Guillermo. En efecto, tú no estabas con nosotros en ese viaje por ahí. Estaba ahí cuando usted dijo, vámonos para San Francisco. Yo me acuerdo, estamos en, creo que era en Japón. Nos vamos para San Francisco a una reunión con el secretario de Estado, George. Yo estaba ahí. Claro que sí. Yo dije, no puedo porque mis hijitas, aquí está Camila, Sí, es sí, una sí, niña. sí. Y yo dije, tengo compromiso en mi casa con mi esposa, que voy Correcto. para Panamá hoy y me vine para Panamá. Correcto, presidente, así que no Sí, puedo mismo, contar la esa es la historia, historia. pero usted sí la puede contar. A ver. Y claro, yo la cuento con muchísimo gusto. Nosotros hicimos un proceso. Bueno, vamos a empezar por el principio. A ver, nosotros recibimos puertos en condiciones deplorables Ok. y conscientemente se habían dejado de mantener porque la intención de los Sonians era que nosotros fracasáramos tanto en el manejo del canal como en el manejo de los puertos para demostrar que éramos incapaces. Ese era el sentimiento Sonian de la colonia. En el tema del canal, se detectó esa posibilidad de falta de mantenimiento y se pidió que se hiciera una evaluación del estado del canal y de su mantenimiento. La evaluación la hizo el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Y allí se determinó que en efecto había habido una falta de mantenimiento consciente y a propósito para deteriorar el funcionamiento del canal. Eso produjo Los que en puertos. aquella comisión del canal, donde estaba, si mal no recuerdo, un señor que la presidía que se llamaba, o se llama Joe Reeder, eso produjo una necesidad de inversión por parte de los Estados Unidos que se hizo. Se invirtieron alrededor de $5,000 millones en mantenimiento para podernos entregar el canal en condiciones de funcionamiento adecuado. Pero no se hizo en los puertos. Porque los puertos en ese momento eran una especie de apéndice no muy interesante para los Estados Unidos. Cuando nosotros recibimos eso, nos dimos cuenta de que no teníamos la capacidad económica financiera para hacer la inversión necesaria para adecuar esos puertos. Entonces decidimos hacer una licitación internacional donde participaron, si mal no recuerdo, 3 empresas. 2 de ellas japonesas. Me acuerdo de uno que era Kawasaki Heavy Industries y la otra era la de Hong Kong. Entonces, se iban a abrir los sobres, suponte tú, dentro de 20 días. Y nosotros estábamos en este periplo por allá por Asia. Cuando el canciller Gabriel Luis Galindo me dice, oiga, mire, es que yo recibí una llamada del señor Schultz que me pide que vaya usted a San Francisco para hacerle una oferta en el manejo de los puertos que usted no podría rehusar. O sea, será tan buena la oferta que seguro que no la va a poder rehusar. Yo llamé a Hugo Torrijos y le dije, Hugo, mira, pasa esta situación. Presidente, eso no se puede cambiar. Nosotros ya tenemos todos los papeles, hemos acordado formas, hemos acordado todo. Esto no se puede. Tienes que hacerlo porque yo necesito oír la propuesta del señor Schultz. Y el señor Schultz pidió un mes para hacernos una propuesta. De manera que había que extender la licitación por un par de semanas. Y lo hicimos. Bueno, quiero decirte que la propuesta del señor Schultz fue pagarnos $1 millón al año por el manejo de los 2 puertos y el ferrocarril. O sea, esa es una propuesta a todas luces indecente. O sea, no solamente inaceptable, indecente. Y recordar que la propuesta que ganó fue la de Hutchinson Whampoa, que propuso un pago fijo de $22 millones revisable cada 5 años, revisable para arriba, por supuesto, cada 5 años, más el 10% de los ingresos brutos, no de los ingresos netos, de los ingresos brutos. Y además, un 10% de la sociedad que iba a manejar los puertos para poder tener Panamá un asiento en la junta directiva de esa sociedad, un puesto reservado para el gobierno de Panamá, para el Estado. Y así se hizo, eso se lo ganaron ellos y así se les entregó.
Desafortunadamente, eso fue tergiversado posteriormente, pero bueno, esa es otra historia. Ese es el cuento original y la historia original de lo que pasó con el otorgamiento del manejo de los puertos. El manejo de los puertos, lo repito, porque por ahí andan diciendo la venta, no, no se vendió nada. Es una concesión administrativa, es un manejo. Los puertos son de la República de Panamá y seguirán siendo. Oiga, a mí me preguntan qué hacía yo en ese viaje por allá con usted, presidente. Yo respondo con muchísimo gusto. Yo fui en representación de los medios panameños, ¿correcto, presidente? Y eso, usted fue el representante de los medios panameños en las visitas aquellas. Presidente, yo le voy a pedir, ya se nos acaba el tiempo, que es de oro para usted y para nosotros. La posición, la encrucijada en que nos encontramos. Perdón, Camila quería preguntar algo. Disculpa, Camila, adelante. Sí, no es que no quería que se nos fuera, viendo el texto del memorándum de entendimiento que ha estado circulando por WhatsApp, hay dos puntos que me llamaron la atención con esto de que dicen que no son bases militares, pero como Dalia y el expresidente explicaban, si parece, al final el efecto es el mismo, los mensajes son importantes. Hay dos cosas. La primera es que en el punto número 9 se habla de que Estados Unidos almacenará, vale, los participantes tienen la obligación de consultar sobre dicha actividad de almacenamiento o instalación en relación con los procedimientos para el transporte por los Estados Unidos de armas, equipo pesado y materiales peligrosos de los Estados Unidos dentro del territorio de la República de Panamá. O sea, más allá de los entrenamientos, etcétera, ahí habla de que ellos podrán almacenar aquí armas, equipo pesado y materiales peligrosos. ¿Qué son? No sabemos. Y también que en el punto número 7 habla de estas áreas designadas y más adelante en uno de los anexos sale un mapita con las líneas de cuáles son las áreas designadas para la presencia de estas personas aquí. Y si bien dice que estas áreas son propiedad de la República de Panamá, dice, los participantes podrán decidir de manera conjunta designar ciertas secciones de las instalaciones y áreas designadas para el uso destinado al personal de los Estados Unidos, siempre que el Ministerio de Seguridad Pública pueda acceder a estas áreas con la notificación previa correspondiente al personal de los Estados Unidos. ¿Por qué el Ministerio de Seguridad de Panamá tendría que notificar a una potencia militar extranjera de que va a entrar en su propio territorio? Eso no tiene sentido. El ministro debería poder entrar y que buenas, cuando le diera la gana, si ese es territorio panameño, posesión de Panamá, propiedad de Panamá. Entonces, o sea, lo que se dice hacia afuera no es compatible con lo que estamos viendo en el documento escrito y firmado por el ministro de Seguridad. Entonces, el gobierno puede decir que no son bases y el gobierno puede decir que eso no va a pasar, pero incluso medios internacionales lo reflejan así. Estaba viendo un tuit del medio DW. Ellos hablan abiertamente de que es una presencia estadounidense en Panamá, porque al final eso es lo que es. Quería escuchar su opinión al respecto, presidente. Sí, claro, es que definitivamente esa de mantener aquí material peligroso, ¿qué significa eso? Que es lo suficientemente peligroso para que ellos no lo quieran mantener en su país y nos los manden para acá. ¿Qué significa eso? O sea, eso es inaceptable, eso no puede ser. El otro hecho de que tienen que pedir permiso para entrar a las bases, a las supuestas territorios panameños, es un insulto. Eso verdaderamente tampoco es aceptable para nosotros. Es decir, lo único que nos hace falta ahora es que en esas no bases se instalen comisariatos, se instalen teatros, se instalen centros para jugar bolos, o sea, volver a recrear lo que era la zona del canal. Presidente, lo peor, y una cerca, presidente, y una cerca para y una cerca delimitando el área, claro, para que no entre nadie que no sean ellos. Digo, por favor, eso es inaceptable. Mire, lo único que yo creo, entiendo, porque no lo he chequeado bien, lo único positivo de todo este tema es que hay un término de 6 meses para decirle a la contraparte, esto se acabó. Es decir, hay una salida de 6 meses. Y yo espero que eso se haga en cuanto podamos hacerlo.
para salir de este acuerdo que no tiene ningún sentido más que la humillación y el regreso a una situación superada para la República de Panamá. Y Presidente, que, insisto, representa un mayor riesgo para Panamá. Por Porque supuesto. Panamá, cuando es neutral, cuando no se alinea con nadie, Esa es nuestra amigo de postura. todo el mundo. Pero Sí. cuando tienes una presencia, y ni siquiera es una presencia secreta, es una presencia que se está alardeando por ahí, que el presidente de los Estados Unidos sale a decir que por supuesto que ese canal, nosotros vamos a estar ahí, y un presidente que se está peleando con todo el mundo, nos vuelve un blanco, aumenta el nivel de riesgo del país. Así es. Y es Sin que, duda. y es que la soberanía de Panamá o la soberanía en general tiene varias patas y una de esas es, primero, el gobierno, el ministro Ábrego puede decir, aquí no se ha cedido soberanía, pero de decirlo a lo que está escrito en el documento, o sea, cómo define Panamá su soberanía, tener tropas rotativas, entonces una soberanía rotativa, a veces sí, a veces no, eso no funciona así. Y hay otro aspecto que es la percepción internacional de si Panamá es soberano o no. Nosotros aquí no podemos dar golpes de pecho diciendo que sí, pero si el resto del mundo empieza a ver a Panamá de nuevo como un sitio donde los militares estadounidenses hacen y deshacen porque tienen bases y porque, o sea, la percepción de soberanía a nivel internacional es justamente lo que menciona Camila. ¿sabes qué? No, y la gran pregunta que hago todos los días y que todavía no tengo una respuesta, ¿cómo quedan nuestras relaciones con China? O sea, ¿con qué cara nosotros también, un país con el que Panamá decidió, algunas personas pueden estar en favor o en contra, lo que sea, pero Panamá como Estado tomó la decisión y la ejecutó de forjar relaciones diplomáticas con China? ¿Cómo queda eso también? Que es una decisión soberana, presidente, que es una decisión soberana a quien nosotros o no tenemos relaciones diplomáticas, ¿correcto? Correcto, así mismo es, Guillermo, y verdaderamente nosotros nuestras relaciones con China tenemos que mantenerlas si es el interés nacional. O sea, a mí no me importa lo que diga o lo que no digan los Estados Unidos, si el interés nacional es mantener nuestras relaciones con China y con otros estados igual, lo vamos a hacer. Hay algo que quiero señalar de lo que comentaba Delia, no solamente nos abrimos a peligros evidentes del Canal de Panamá, sino incluso a ser enemigos Panamá de los enemigos de los Estados Unidos. Porque no olvidemos que Estados Unidos tiene enemigos gratuitos y algunos conseguidos por peleas en todo lado del mundo. Pero tenemos a Irán. Irán es enemigo a muerte de los Estados Unidos y es en consecuencia, si ven que el Canal de Panamá de alguna manera depende de los norteamericanos, nosotros somos un objetivo. Y esta gente sí son terroristas, es decir, estos no vienen con amenazas de bombas, no, esos vienen a destruirlo sin que nos demos cuenta como lo hicieron en los atentados en las torres de Nueva York y lo siguen haciendo en todos lados del mundo. Así que verdaderamente la seguridad del canal se compromete con este acuerdo con los Estados Unidos negativamente para Panamá. En vez de lograr seguridad, logramos inseguridad y riesgos innecesarios. Presidente, aquí hay mucha gente, en inglés dice naive, cándida. Está bien cándida la palabra, ¿no? Cándida, sí. ¿Saben Bueno, por otra qué? palabra sería idiota, ¿no? Yo he escuchado gente decir, hombre, eso es un bluff, perdón el término anglicista, ¿no? Eso es un cuento de Trump, perdón. Tengo mis dudas, ¿ah? Ha sido consistente. Panamá, no, esto no es nada cinematográfico, se convierte de hecho, en un territorio donde hay presencia estadounidense y en consecuencia nos pone como un objetivo en caso de cualquier conflagración. ¿Saben por qué? Así Por lo es. estratégico que es para el mundo el canal de Panamá. Presidente, lo molesto unos minutos más, regreso, porque esto se va a poner bueno. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Oye, ahí le dicen, no más, Trump se le pasa mañana, él cree que esto es una borrachera. No, 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 Yo puedo entender al que pensó eso hace meses, la primera vez que lo dijo. La segunda, ya era para una taquicardia. Y cuando le dijo su discurso inaugural, Varias veces, el varias que veces. no fuera convencido, ya. Camila, acércate un poquito a tu micrófono, ¿ah? Por favor. hay un análisis interesante de unos psiquiatras españoles, un poco largo, pero que analizan la personalidad de Trump y lo determinan como un perdido narcisista.
Fíjense hasta dónde llega esto. Que este tipo, antes de ayer o ayer, en un discurso que hizo a los congresistas sobre el tema de los impuestos de importación, dijo que había una gran cantidad de países que ya lo estaban llamando para negociar, que le estaban besando su trasero. Yo lo leí. ¿Lo vi? O sea, explícame esta calidad de presidente de una potencia. Presidente, De esta forma. tú leíste lo que dijo Friedman. Friedman dijo, cuando usted contrata payasos es porque va a armar un circo. Circo, así es. Yo no voy a hacer comentarios, ¿ah? Es muy explícita la expresión. Friedman, que no es cualquier cosa. Bueno, amigos, Ernesto Pérez Valladares, presidente de la República, expresidente de la República, nos hace los honores hoy, porque así nos sentimos, presidente. Oiga, cortito, vuelvo al comunicado, ¿saben por qué? Porque aunque alguna gente lo piensa pasar inadvertido, no me parece. Este comunicado ese va a llamar el comunicado de las omisiones. El señor Hexet en Panamá mandó una señal. Cuando estaba aquí en una conferencia de prensa, un periodista le preguntó a él sobre el tema de la soberanía de Panamá. Creo que fue un periodista de la Estrella de Panamá, me parece, el que dijo, pero incluso en el comunicado conjunto hay una frase donde el secretario Hexet reconocía el liderazgo y la soberanía irrenunciable, lo digo así picadito para que se entienda, irrenunciable de Panamá sobre el canal de Panamá, ojo, y áreas adyacentes, presidente, porque no es nada más el canal, es las áreas adyacentes. Acaba de ocurrir algo desafortunado que ha sido denunciado por el Sindicato de Trabajadores del Canal de Panamá. Y es que dice que se incumplió por parte de los Estados Unidos algo que está claramente establecido, y es que un buque de guerra de los Estados Unidos no enarboló la bandera panameña al transitar por el canal. ¿Qué obligación? Y está muy claramente definido. ¿Eso cómo se interpreta, presidente? Si vemos lo que... Es otra de las tantas provocaciones y humillaciones de este gobierno de los Estados Unidos, evidentemente. Lastimosamente, nosotros no respondimos como debíamos haberlo hecho, que es no permitirle quitarle el piloto para que no pudiera pasar por el canal hasta que no era volada, como es en efecto ley, la bandera de Panamá. Pero bueno, esto pareciera ser que aquí tenemos una cintura muy flexible. Camila. Me gustaría regresar a... Un bully como eso, yo repito, no se puede. Tú no puedes, frente a un bully, aceptar las humillaciones que te está haciendo. No puedes. Me gustaría regresar al tema de PPC, que si bien el gobierno ha tratado de decir que no, está muy de cerca vinculado a toda esta controversia alrededor de Donald Trump. ¿Cuál es su lectura de la cuasi compra que no se dio, pero que todavía existe la posibilidad, y que mientras eso está pasando, lo que estamos viendo con la conferencia del Contralor esta semana, la auditoría que se hizo a PPC y el futuro incierto que tiene esa concesión? ¿Cuál es su lectura de todo lo que ha sucedido alrededor de los puertos de PPC? Bueno, aislándonos un poquito del tema geopolítico de los Estados Unidos y viendo exclusivamente el tema de PPC, yo creo que lo que tenemos que señalar es que PPC en efecto no ha cumplido con los compromisos originales. Hay que señalar también que aunque el contrato del 97 señalaba que se podía renovar, no es que era automático, se podía renovar si se cumplían con los preceptos establecidos en aquel contrato, no se renovó aquel contrato. Se renovó un contrato cambiado en 2004, 2002, no sé qué año fue que se cambió en el 2002. De manera que lo que se renovó no fue lo que originalmente se pensaba se podía renovar. Y yo creo que es el momento de poner un alto, de poner simplemente un alto, porque esta gente, basado en lo que se hizo en el 2002, quitaron el aporte fijo de los 22 millones revisable cada 5 años, quitaron el 10% de los ingresos netos, los ingresos brutos para hacerlo neto, y permitieron que a través de una serie de actividades no contempladas, como los movimientos de contenedor, por ejemplo, empresas de ellos mismos y de algunos socios panameños se dedicaran a sacar el flujo de dinero de las operaciones del puerto, de los puertos,
para llevarlo a gastar ese dinero en esas supuestas operaciones donde Panamá no es socio. De manera que al final del día, cuando se hacía el final del año el estado de ingresos y gastos, prácticamente no había ganancias, porque las ganancias se desviaban en gastos falsos, en esos gastos que inventaron para sacarle los ingresos al... De manera que yo creo que es el momento de decir, ¿tú sabes qué? Esto se acabó. Nosotros no podemos seguir con un socio que nos ha venido robando. Ahora bien, hay que también ver en cuenta lo que pasó, sí, en efecto, con la negación de China de la venta a BlackRock. Eso es una postura china que tiene la fortaleza de decir la empresa que tiene intereses en China, porque no solamente en Hong Kong, en mainland China, como dicen los gringos, tiene intereses, Hutchison Whampoa, decirle, ¿sabe qué? Ustedes no pueden hacer eso porque si lo hacen, los vamos a castigar acá. De manera que no se detuvo solamente el tema de los dos puertos nuestros, se detuvo el tema de la venta de todos los puertos que iban a vender a nivel mundial. Y es la respuesta del Estado chino a la prepotencia norteamericana de tratar de toda forma de patear a Hutchison Whampoa y a la empresa china de la administración de los puertos. Cosa que nosotros vamos a hacer, espero, pero no por presiones de los gringos, sino por intereses nacionales. ¿Qué es lo que más nos conviene, presidente, en ese sentido? Si yo tuviera, bueno, no tengo toda la información, pero si yo tuviera lo que yo tengo de información, yo lo que haría sería desconocer el contrato y decirles, ustedes no cumplieron, señor, no tienen la administración ya, y mientras yo soluciono qué hacer, yo le paso la administración de esto a la autoridad del Canal de Panamá. Y a lo mejor que ellos mismos, la autoridad del Canal de Panamá, que ha demostrado ser una entidad seria, capaz y responsable, se encargue de manejarlo ellos o de buscar un administrador que nos sirvan a nosotros como mecanismo de ingreso de dinero para la República de Panamá y no para 40 ladrones que manejan esa empresa ahora mismo. Presidente, tenemos un minuto. Tenga la amabilidad de... Dalia creo que tenía una... dale, Sí, rapidito. sí, yo creo que mi pregunta va a quedar, va a ser muy extensa, pero yo quería ver si aterrizábamos esto en su análisis político de la situación en cuanto al presidente y lo que este revuelo y este tema de soberanía y demás puede significar para temas pesados que vienen, que el presidente ha dicho que quiere abordar, como el tema minero, por ejemplo. ¿Cómo ve, o sea, si ve que este tema de la soberanía y de la posible presencia estadounidense y todo esto puede causar un revuelo en la población que le juegue en contra a nivel político al presidente Mulino? No sé cómo ve el impacto que puede tener esto realmente en la población. Creo que lo que tú describes es exactamente lo que es. Es decir, esto puede significar, esta actuación puede significar desunión nacional. Es decir, esto va a dividirnos. Habrá un grupo de panameños que quisieran que el canal lo cogieran los gringos, porque ese grupo existe en efecto, pero la inmensa mayoría de los panameños van a estar en la otra esquina. Y eso, que es el tema del canal, se va a traducir en cualquier política nacional que tengamos frente a nosotros. El tema de la mina, lo que sea. Así que sí, en efecto, lo que tú describes es exactamente así. No es un tema de desunión y no un tema de unión que necesitamos en los momentos más difíciles que estamos atravesando. Y agregaría con una asamblea totalmente desconectada de la realidad, que mientras estamos viendo este conflicto internacional, está buscando una amnistía para gente específica en 3 casos de corrupción de los más importantes que ha habido en este país y para beneficiar, con un nombre y apellido, particularmente a Ricardo Martinelli. Porque la asamblea claramente no tiene nada mejor que hacer en estos momentos que eso. Así es. Presidente, sin meterlo usted en una pelea innecesaria, pero es obligatorio, ¿cómo interpreta usted esa acción? Yo voy a adelantarme, irresponsable de la Asamblea, de tener un problema que tiene la nación, el país, la esencia, el espíritu nacional, ellos disputando un tema de orden político que atenta incluso contra la justicia panameña, presidente. No solamente eso, Guillermo, un tema que yo entiendo que ya fue abordado y fue superado en la propia Asamblea. Yo que entiendo que hubo una propuesta del diputado Camacho hace algún tiempo que se negó, se abortó, simplemente no caminó. Igual que esta tampoco va a caminar, porque no solamente no tiene los votos,
suponte tú que lo estuviera, hay dos términos más que tienen que pasar, que el presidente lo apoye, las sanciones, y el presidente es un abogado que sabe que no debe y no puede sancionar una ley inconstitucional. Y No, lo otro, presidente, la pregunta no es esa, la discúlpeme, decisión de la Corte. presidente, el problema, yo no la enfoco, pues, discúlpeme, sino en este momento coyuntural. Sí, de acuerdo. Inédito en la historia, la Asamblea guarda mutis, silencio, presidente. Sí, sí, es una asamblea que es, no todos, pero hay muchísimos miembros de esa asamblea que son una vergüenza nacional. Y debo decir más, son una vergüenza para mi partido. Me dan vergüenza. Oiga, presidente, el PRD no debe ser pronunciado como corresponde a un partido grande. Bueno, sí han hecho comunicados. El PRD sí ha hecho, creo que 2 comunicados concernientes al canal y un comunicado concerniente al tema de la amnistía, diciendo que ellos no fueron parte de esa propuesta. Sí. Sí, Bueno, me parece un poquito tibio lo que estoy tratando de decir, presidente. Esto es un tema muy caliente, a mi juicio, para estar con tibiedades. Perdóneme el Estoy de término. acuerdo contigo, Guillermo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a tener que terminar el programa. Es una lástima que el tiempo siempre, presidente, nos agobie, pero reiteramos nuestro agradecimiento por usted tomar de su tiempo este espacio para hablarle al país como yo esperaba que lo hiciera y que lo hizo. Que tenga un buen día y buen fin de semana, presidente. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que me permite expresar nuestro pensamiento a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, buen día. Camila Adames, Dalia Pichel, este servidor Guillermo Antonio Adames, les deseamos un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Chao.